A ver, pensemos en el trauma. Generalmente nos imaginamos heridas que se ven, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las que no se ven? Esas que son, de hecho, las más profundas. Hoy vamos a meternos de lleno en la anatomía de ese trauma invisible para entender cómo la ciencia nos está ayudando a verlo y, sobre todo, a sanarlo. Bien, vamos a profundizar en esto. Esta frase es potentísima, porque, miren, cuando hablamos de heridas emocionales, a veces suena como una metáfora, ¿verdad? Pero no, lo que vamos a ver es que el impacto es tan real, tan físico, como un hueso roto. Literalmente se graba en la arquitectura del cerebro. Ok, este es el plan de vuelo para hoy. Primero, vamos a ver por qué esto es una crisis de la que no se habla. Después, analizaremos las tácticas de control. ¿Cómo funcionan? Luego nos meteremos en la parte científica, ¿qué le pasa al cerebro? Importantísimo, cómo diferenciar un conflicto normal de un abuso. Y cerramos con lo más importante, los caminos para sanar y cómo podemos ofrecer apoyo real. Empecemos por aquí, porque esto es un cambio de mentalidad gigantesco. Durante mucho tiempo el abuso psicológico se veía como el antes de la violencia física. Bueno, eso ya no es así. Organizaciones del calibre de la Organización Mundial de la Salud ahora lo reconocen como lo que es, una emergencia de salud por sí misma. Y aquí está la clave de todo. La ciencia ahora nos permite ver el daño. Es medible, podemos observar los cambios en el cerebro y por eso, justamente por eso, esto deja de ser un problema privado de puertas para adentro y se convierte en lo que es, una crisis de salud pública con consecuencias neurológicas muy reales. Ok, pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo se llega a ese punto? Bueno, vamos a hacer una especie de autopsia de estas tácticas. Vamos a desarmar los mecanismos que se usan para, literalmente, erosionar la realidad de una persona. Todo arranca casi siempre con algo pequeño, una semilla de duda. El abusador empieza a negar cosas que pasaron. Frases como, eso nunca pasó, se vuelven comunes. Y poco a poco, con esa gotita constante, se empieza a quebrar la confianza que la víctima tiene en su propia memoria. Y a partir de ahí se instala una confusión crónica. La persona empieza a preguntarse, ¿de verdad pasó o me lo estoy imaginando? Esa duda se convierte en el pan de cada día, y el propio juicio, la propia percepción, empieza a sentirse como algo en lo que ya no se puede confiar. Y el golpe de gracia es este: invalidar lo que se siente. Si la persona reacciona, si se enoja, si le duele, la respuesta es siempre la misma. Eres demasiado sensible, estás exagerando. Al final, la víctima termina creyendo que el problema no es lo que le hacen, sino cómo reacciona. El problema es ella misma. Bueno, este patrón, esta secuencia de negar la realidad, sembrar la duda y luego invalidar las emociones, tiene un nombre. Se llama gaslighting. Y es una herramienta de manipulación increíblemente efectiva. Tanto que la persona puede llegar a sentir que se está volviendo loca, completamente desconectada de su propia percepción de la realidad. Pero ojo, el gaslighting es solo una pieza de este rompecabezas tóxico. El control total se logra con más cosas. Se aísla a la persona de sus amigos, de su familia. Se le controla el dinero para que no tenga independencia. Se empieza a micromanejar cada detallito de su vida, qué ropa usa, qué come. Al final, se construye una jaula invisible pero increíblemente sólida. Muy bien, ahora vamos a la parte más dura. La parte biológica. ¿Qué le hace todo esto al cerebro? Y quiero ser claro, ya no estamos hablando de sentimientos o emociones en abstracto. Hablamos de cicatrices físicas, de cambios en la estructura del cerebro que se pueden medir. A ver, imaginen que la alarma de incendios del cuerpo se activa y nunca se apaga. Nunca. Eso es lo que pasa. El abuso constante mantiene al cerebro inundado de cortisol, la famosa hormona del estrés. Y con el tiempo, este baño químico se vuelve tóxico. Empieza a dañar y a matar neuronas. Este proceso tiene un nombre técnico: neurotoxicidad. Y uno de los primeros lugares donde se ve este daño es en el hipocampo, que es como el disco duro del cerebro, el centro de la memoria. ¿Qué le pasa? Bajo este estrés constante puede literalmente encogerse, así, tal cual. Y esto explica perfectamente por qué los recuerdos de estas épocas son a menudo confusos, fragmentados, como pedazos de un rompecabezas que no encajan. Y es fascinante, porque mientras el centro de la memoria se encoge, hay otra parte que crece: la amígdala. Este es nuestro detector de humo, el centro del miedo. Se agranda, se vuelve hiperreactiva. Es como si el detector de amenazas estuviera siempre al máximo, poniendo a todo el sistema nervioso en una alerta roja permanente.
se empieza a ver peligro donde no lo hay. Y para rematar, la conexión con la corteza prefrontal, que es, digamos, la parte racional, la que nos ayuda a pensar en frío y a calmarnos, se debilita, la comunicación se corta. Es como si los frenos del cerebro se gastaran y dejaran de funcionar bien. Por eso se vuelve tan, pero tan difícil manejar esas emociones tan intensas. Bueno, con todo esto sobre la mesa, la pregunta del millón es, ¿dónde está la línea? ¿Cómo se diferencia un conflicto de pareja, una relación difícil, de algo que ya es abuso? Por suerte, la ciencia nos da pistas, marcadores muy claros para poder hacer esa distinción. Miren, la diferencia es abismal y se puede ver en estos puntos. En un conflicto sano, el foco está en una acción específica, no lavaste los platos. El objetivo es resolver algo. En el abuso, se ataca a la persona, eres un inútil. El objetivo es dominar. Y la emoción que reina no es el enojo, que es temporal, sino el desprecio, el disgusto. Y lo más importante, el resultado de un conflicto es frustración. El resultado del abuso es un miedo constante, es esa sensación de caminar sobre vidrios rotos todo el tiempo. Ok, hemos hablado mucho del daño, y es duro, pero entenderlo es solo el primer paso. La buena noticia, la noticia realmente esperanzadora, es que el cerebro es increíblemente plástico. Puede sanar. Así que ahora vamos a ver cómo se ve ese camino de regreso, ese proceso de reparación. Y la recuperación no es un camino al azar, sigue un mapa bastante claro, con 3 fases. La fase 1, la base de todo, es la seguridad y la estabilización. No se puede hacer nada más si la persona no se siente segura. Primero hay que calmar el sistema nervioso. Una vez que eso se logra, se puede empezar a procesar el trauma. Y finalmente viene la reconexión, el empoderamiento, el volver a construir una vida. Ahora, es muy importante entender que este camino de sanación casi nunca se hace en soledad. De hecho, el entorno, los amigos, la familia, juegan un papel que es, de verdad, crucial en todo el proceso. Y aquí pasa algo muy común. La gente que quiere ayudar, los seres queridos, muchas veces se sienten impotentes. Quieren hacer algo, pero ¿qué? ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? La buena noticia es que no hay que adivinar. Hay formas muy concretas y basadas en la evidencia para ofrecer un apoyo que de verdad sirva. Y la clave, miren, no es dar consejos, es validar. Lo primero y más potente es decir, te creo y no es tu culpa. Punto. Sin peros. Segundo, no presionar. La persona tiene que marcar el ritmo. También hay que entender los síntomas. Si está irritable, si se aísla, no es contra uno, es el trauma hablando. Y a veces la mejor ayuda es la más práctica. Necesitas que cuide a los niños, te acompaña a una cita, eso puede valer oro. Y si se tienen que quedar con una sola cosa, que sea esta. El abuso consiste en quitarle el control a una persona sobre su propia vida. Por lo tanto, el mejor apoyo que se puede dar es devolverle ese control. ¿Cómo? Respetando sus tiempos, dejando que tome sus propias decisiones a su ritmo. Cualquier tipo de presión, incluso con la mejor intención del mundo, corre el riesgo de replicar la misma dinámica de control que le hizo daño. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al principio. Si ya sabemos que las heridas invisibles dejan cicatrices que son, de hecho, visibles en el cerebro, la gran pregunta que nos queda como sociedad ya no es si el daño es real o no. La pregunta es, ¿cuándo vamos a empezar a verlas?